Estimados alumnos del curso de neurociencias de la carrera de medicina, estimados colegas profesores, quiero hacer algunos recuerdos antes de iniciar la clase formal. Esta es la 20ª vez que se dicta el curso de neurociencias en la carrera de medicina de nuestra facultad. Y esta es la última clase del curso de este año. Pero además tiene un significado especial. También es la última clase que dictaré como académico de alguna universidad. Pero antes de dar la clase quiero hacer un recuerdo y un tributo a uno de los grandes decanos que tuvo esta facultad, que es el profesor Dr. Klaus Groth. Les voy a contar un poco la historia que nos unió a este querido colega y amigo. Corrían los años 80 y en algunos lugares de Europa y de Canadá se empezaron a hacer algunos intentos de enfoques multidisciplinarios de la enseñanza de la medicina. Concretamente se hicieron en Alicante, en España, en Oviedo, en España, en Gießen, en Alemania, y en Toronto, en Canadá. Estimulado por esta experiencia, me arrimé a algunos de estos centros y en algunos de ellos, de hecho, trabajé en varias oportunidades, en varios años. Motivado por esta luz que estaba empezando a alumbrar una nueva forma de ver a la medicina y de enseñar la medicina, empezó a nacer en mí la idea de hacer algún intento, alguna propuesta en nuestra propia facultad de medicina, en Valdivia. Y con motivo de eso empecé a hablar con distintos decanos sucesivamente a partir de los años 80 para proponer que empezáramos a pensar en esta posibilidad. Pero no tuve mucho resonancia hasta que se lo propuse en el año 1996 al decano Klaus Groth. Y su respuesta de él fue inmediata. Me dijo, es que yo también he estado pensando en esta posibilidad. En sus encuentros o en sus cercanías con la Universidad de Heidelberg en Alemania. Y nos pusimos un poco en marcha. Y nos empezamos a motivar mutuamente. Empezó a surgir la idea de hacer un curso como experimental, para ver qué pasaba, si se enseñaba alguna de las áreas de la medicina en forma multidisciplinaria. Y en realidad en el mundo, con el curso que primero se había iniciado era con los cursos de neurociencias, en que se incorporaban a este curso parcelas de la neurociencia que estaban dispersas a lo largo del currículum de las carreras, como la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología y la misma psicopatología o la neurología. Y con el potente entusiasmo del decano Groth nos pusimos en la tarea. Y con la generosidad de muchos de los profesores que hicieron un esfuerzo por salir de sus
fortalezas en las cuales estaban, cada uno en sus disciplinas, y salir al descampado, donde en realidad uno se siente un poco inseguro. Empezamos a tratar de empezar a tener un lenguaje común que nos permitiera ir avanzando. Y este grupo de profesores estuvimos encontrándonos durante 3 años, una vez a la semana, hasta que se empezó a dar forma al primer programa del primer curso de neurociencia, del primer curso multidisciplinario de nuestra facultad y el primer curso multidisciplinario de la universidad. Y tengo la sospecha que fue el primer curso multidisciplinario de pregrado en Chile. Costó ponerlo en marcha, hubo muchas dudas, pero una vez que se implementó en el tercer año de la carrera y se dictó, desde el primer año los frutos fueron notables. Y esto obviamente que estimuló y nutrió, nos retroalimentó a varias personas de que era posible el enfoque multidisciplinario de la enseñanza de la medicina. Ahora se ha transformado ya en que toda la carrera se estudia y se enseña de esa manera. Y ahora se vive como una normalidad, como que siempre hubiera sido así, pero por siglos fue diferente. Y eso hizo que mucha gente mirara la experiencia valdiviana y mucha gente la empezó a seguir en Chile. Y además permitió, a través de los primeros años en que funcionó MESESUP, que ellos también se entusiasmaron con la idea y apoyaron esta idea con muchos recursos. Porque para enseñar una medicina de esa manera se necesitaba cosas materiales, como un edificio apropiado, y que la gente pudiera juntarse más bien por áreas. Y así surgieron los fondos para hacer el edificio de la actual área de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina. Y Klaus Grob, que al poco andar, al ponerse en marcha este proyecto, nos dejó como decano. Pero creo que nos dejó un testimonio notable de lo que es la fuerza que da creer en una buena idea y llevarla adelante. Nunca antes, y desafortunadamente nunca después, encontré a una autoridad con la determinación de llevar algo adelante cuando en realidad la mayoría eran dificultades. Y es por esto que hago con mucha alegría este pequeño tributo en este último curso de neurociencia a quien fue el verdadero pionero en esto. Que Dios lo guarde, querido amigo, profesor Klaus Grob. Gracias a todos por estar acá, ¿ya? Los estudiantes, obviamente. Es grato, ¿ya?, que hayan aceptado la invitación efectivamente para que este día fuera especial para el doctor Esteban. Sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿ya?, que durante tantos años hemos compartido el camino con él.
Hace como unos meses atrás, ¿verdad? En abril, comenzábamos el curso con una conferencia en la cual el doctor Esteban nos hablaba sobre las raíces. Lo importante que es tener la noción, ¿verdad?, de dónde estamos, por qué estamos acá, cómo es nuestra universidad, cómo surge la Facultad de Medicina. En el día de hoy, para terminar el curso, también lo hemos invitado ya a que él dicte la conferencia final, en un día que además es especialmente importante. Llevamos varias semanas diciendo, ¿verdad?, que con esta actividad el doctor Esteban culmina lo que han sido 60 años de dedicación a la universidad, al mundo académico. Y lo hace con un tema que efectivamente yo creo que nos apela a todos, pero ha sido además la fascinación y el sentido también de su mundo, de su vida académica, como es el tema del fenómeno humano. Vamos a volver un poquito también a las raíces de cómo aparece nuestra especie, la evolución, y cómo efectivamente cambios en el cerebro han ido haciendo, ¿ya?, o han ido transformando al ser humano que es hoy. Así que de alguna manera también volveremos a las raíces como del género o de la especie hoy. Pero para comenzar, a mí me gustaría mostrándoles una imagen del doctor Esteban. Yo les hice la invitación de que se presentaran con delantal blanco, ¿ya?, ojalá con algunos con corbata tan metidos, ¿ya?, porque así era el doctor Esteban hace 60 años atrás, cuando tenía 18 o 20 años, la edad que tienen ustedes, ¿ya? Y obviamente uno puede ver en la carita la misma ilusión y las mismas ganas con las que ustedes están acá. De alguna manera me gustaría, Esteban, que te reconocieras en ellos cuando tenías esta edad, ¿ya?, y que también obviamente reconozcas en cada uno de ellos a las seguramente 50 o 60 generaciones de estudiantes de medicina que has ayudado a formar, ¿ya? Y digo formar como persona. Acá lo tenemos, ¿ya?, con obviamente su pasión de la vida ha sido mirar, ha sido buscar. Doy fe de que este microscopio está en el laboratorio todavía. Acá lo tenemos utilizando el microscopio electrónico. Ya, todo gallardo, todo sencillo. Y acá, más o menos 40, 50 años después, cuando estaba realizando el Camino de Santiago. Seguramente en el próximo Club de Neurociencias podemos retomar este tema, porque efectivamente yo creo que uno de los pilares de la vida y de la enseñanza del doctor Esteban ha sido entender que la vida es un camino, es un proceso donde uno va cambiando y donde uno va incorporando los diferentes encuentros que has tenido, ¿ya?, con la familia, con los hijos, con los hermanos, con sus estudiantes, con sus colegas. Como yo le decía, ¿qué ha hecho en este tiempo? ¿Ya? Y en este tiempo ha hecho muchas cosas. Ha formado familia y tenemos acá a sus hijos y a sus nietos, ¿ya? Muchas gracias por estar acá acompañándole en un día tan especial. Y ha hecho muchas cosas, ¿ya? Se ha dedicado a la formación de estudiantes de pregrado, especialmente estudiantes de medicina. Él, como buen médico que es, ¿ya?, se ha dedicado a la formación. También a la formación científica de estudiantes de pregrado, de posgrado, ¿ya?, tanto en el magíster y en el doctorado, y obviamente a la actividad de investigación. Y si bien los números son bien relevantes, yo la verdad que desconozco, pero seguramente hay más de 15, 20 doctores que somos hoy doctores gracias a él. En realidad yo quiero resaltar esta palabra en grande, formación, ¿ya?, porque a lo que se ha dedicado el doctor Esteban y la enseñanza que nos ha dejado es efectivamente, ¿ya?, la vida académica, la vida universitaria es intentar transformar a la persona que hay detrás. Efectivamente les entregamos conocimientos de medicina, pero intentamos que junto a los conocimientos de medicina logren de alguna manera desarrollar sus talentos personales. Son tres los pilares que yo creo en los que uno podría recoger el pensamiento del doctor Esteban, que hoy, yo le digo, no deja estas aulas porque lo deja con nosotros. El primero de ellos es que la universidad es un lugar de encuentro entre personas, ¿ya? Claro, uno puede pensar que hay una jerarquía docente-estudiante, pero finalmente son dos personas que se encuentran, que se miran a la cara y que ojalá que comparten experiencias vividas. Dice, el encuentro interpersonal para la entrega y creación de conocimiento. Creación. Yo recuerdo en los primeros años que el doctor Esteban hacía énfasis a la universidad, no se viene a venerar el conocimiento, se viene a debatirlo, se viene a discutirlo, se viene a crear nuevo conocimiento. Porque efectivamente esa es la base del progreso nuestro como sociedad. Dice, y para la reflexión y para la búsqueda personal. Búsqueda. Quien busca, encuentra. Quien busca hacia afuera, también busca hacia adentro. Y se encuentra uno mismo respecto a sus talentos, respecto a la capacidad única, la individualidad que todos tenemos de poner los talentos que uno tiene al servicio de los demás.
Esa búsqueda personal, ¿verdad?, que uno podría reflejarlo en el proyecto de vida, ¿ya? ¿Qué proyecto de vida quieren? ¿Por qué quieren estar acá? El cómo van a desarrollar ese proyecto de vida es lo que marca la diferencia. Y en ese sentido, el proyecto de vida, una vez que lo tiene claro, ¿verdad?, el doctor Esteban también nos dice que el compromiso máximo para con los demás, podríamos hablar de la vocación de servicio, se realiza desde los talentos que cada uno posee. Todos tenemos talentos diferentes que todos podemos poner al servicio de la comunidad. Y es precisamente esta entrega generosa el camino para encontrar la paz en el corazón y la plenitud personal, que hoy podríamos hablar felicidad. Hemos conversado también en el Club de Neurociencias este año, ¿verdad?, en qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos apela como personas, qué nos da sentido y qué nos da efectivamente tranquilidad en el corazón. El doctor Esteban, a lo largo de todos estos años, efectivamente, para él este ha sido un pilar absolutamente básico en la entrega y en la formación de sus estudiantes. Y el tercero, ¿verdad?, es que esto no puede realizarse si no es desde el amor, desde el respeto y desde el compromiso con las personas con las que nos relacionamos. Yo creo que estas tres máximas reflejan efectivamente lo que ha sido en estos 60 años de vida, reflejan lo esencial, pero obviamente que el doctor Esteban nos ha dejado mucho más que eso, ¿ya? Yo le quiero especialmente agradecer por tantas cosas, por tantos años de caminar juntos. Es una alegría compartirlo con las personas además con las que hemos compartido estos años en el curso, ¿ya? Y quiero dejarles con Esteban. Gracias, maestro, por tanto, ¿ya? Esta universidad y todos nosotros los que te hemos acompañado somos un poquito y algunos mucho mejores porque usted nos acompaña en nuestras vidas. Sus enseñanzas no dejan estas aulas. No es el fin de una carrera académica, todo lo contrario. El maestro deja enseñanzas que perduran. Y estas aulas universitarias, en la medida que los que estamos acá nos hemos formado con él, sabemos que sus enseñanzas no quedan en el vacío, sino que van a continuar con nosotros. Por tantas cosas, Esteban, gracias. Hoy queremos volver a hacer algunos estudios. Los estudiantes se han dado cuenta y entienden la importancia de este día para ti y queremos acompañarte en esta despedida que es media despedida. Son todos tuyos. Gracias. Qué lindo verlos de blanco. Creo que están casi todos, o todos. Sí, muchas gracias. Gracias a los viejos compañeros de aventura cuando iniciamos este curso. Les voy a conversar un poquito de esos pasos que fueron bastante fundamentales. Acá está la doctora Llobet, de ese equipo general, la doctora Sara Rodríguez, Ana María Leiva, y tengo la enorme satisfacción que ha venido el que era el delegado del curso hace 19 años atrás, en la primera vez que dictamos el curso de neurociencias. Lo tenemos acá, ha venido. Pediatra, hematólogo de Osorno. Fue una alegría poder encontrarlo, invitarlo y verlo hoy. Y digo, es como el tío de ustedes, más o menos. Y a ustedes queridos, amigos, sí, efectivamente es una ocasión distinta. Quería poder compartirla aquí y ahora, en un día maravilloso de sol en esta hermosa ciudad. Voy a hacer dos cosas hoy. Una es la clase que tengo que dar como profesor, que tiene que dar su clase. Pero antes de eso voy a hacer un pequeño raconto del primer curso de neurociencias que dictamos en el año 2000. Esta es
la 20ª vez que dictamos el curso, porque hubo un año que lo dictamos 2 veces, que es cuando cambió del 5º semestre al 4º semestre. Este año lo dictamos 2 veces el curso. Esta es la primera página del programa. Estos son los profesores. Yo quiero nombrarlos. Para muchos de ustedes son muy cercanos. El profesor Hugo Hernández, que ya falleció, no está con nosotros, fue el profesor de anatomía de los que inició la Escuela de Medicina acá en la Universidad Austral, y que hoy también continúa a través de la gente que él formó. El doctor Roberto Yules, médico e investigador, que ya se decidió, pensó que la vida, sus últimos días en el campo era mejor. El doctor Harry Thomas, neurofisiólogo y científico. El doctor Luis Norambuena, anatomopatólogo, que ya tampoco está con nosotros. Menciono las especialidades porque lo histórico es esto. Frederick Amada, farmacólogo, Facultad de Ciencias Veterinarias. Elías Caballero, farmacólogo. Juan Donoso, que tampoco ya está con nosotros, médico y neurólogo. Eduardo Ortega, que ustedes conocen porque es el decano de ustedes ahora, o el decano nuestro, neurocirujano. Boris Flanders, neurocirujano. Jacqueline Llobet, psiquiatra. Fernando Yorzún, psiquiatra. Y los colaboradores de esa época, porque eran jovencitos, nos quedaban para estar acá. Sara Rodríguez, de Histología, María Elena Sanz, de Anatomía, Ana María Leiva, que está con nosotros hasta hoy, Ricardo Vigan, un neuroradiólogo, y la doctora Chan, que era fisiatra. Ese fue el primer cuerpo de profesores de este primer curso. ¿Cuál es el pequeño milagro? Ahora se los voy a contar un poquito. En el objetivo de este primer curso, y estaba puesto así, no es que yo lo haya subrayado ahora, o sea, la neurociencia, el curso en realidad se preparó, este grupo de profesores estuvimos 3 años preparándolo. Y como había que derrumbar tantos muros, porque cada uno estaba trincherado en su disciplina, costó montones, hasta que fuimos un poco haciéndonos un poquito amigos, porque muchos ni nos conocíamos. Y nos reuníamos fuera de la Universidad del Campus, para estar como un campo neutral. La neurociencia ha tenido un enorme desarrollo en las últimas décadas, y al cual no tienen acceso los estudiantes de medicina y por ende los médicos, de acuerdo al currículum vigente. No existía la neurociencia en el currículum. El principal objetivo del presente curso es entregar al estudiante de medicina de una manera integrada y multidisciplinaria los conocimientos fundamentales en el área de la neurociencia. El hecho que el curso incluirá aspectos básicos, preclínicos y clínicos, esto ahora suena como muy natural. En aquella época fue una verdadera revolución. Posibilitará que los estudiantes ejerciten de una manera formal en la enriquecedora y formativa experiencia de integrar el conocimiento, capacitándolos y motivándolos para realizar siempre el máximo esfuerzo personal de integrar el conocimiento. Esta fue la ruptura.
Este curso fue el primer curso multidisciplinario que se dictó en la Facultad de Medicina, fue el primer curso multidisciplinario que se dictó en la Universidad Austral y fue el primer curso multidisciplinario que se dictó en las escuelas de medicina de Chile. Este es el curso, no sé si te identifica ahí, ¿dónde estás por ahí? Desde un principio cambiamos tantas cosas, teníamos más coloquios que clases, los estudiantes hicieron investigación real, la experiencia de investigar, de llegar alguna vez en su vida un poquito a la frontera de lo conocido y lo desconocido. La de saborear esa experiencia y después la de presentar esto como ustedes van a hacer ahora en un simposio al final del curso. Este fue el primer simposio, lo estábamos celebrando, ya lo habíamos terminado. Como ustedes ven, yo ya era bastante viejo en esa época. Pero están todos estos otros jóvenes, algunos de los profesores, que se pueden ver ahí muy jovencitos. Y empezamos con el Club de Neurociencia desde el primer curso, con una diferencia, que prácticamente eran pocos estudiantes, eran 41. Prácticamente todos iban al Club de Neurociencia. Hicimos realmente una experiencia única, nos hicimos medio amigos. El Club de Neurociencia acerca, une, comparte una mesa, un espacio, la libertad de hablar de lo que sea. Y realmente se creó una relación muy amistosa. Y al finalizar este club, en ese mismo día, pues este es uno de los diplomas que más me han enorgullecido. Y lo firma Carolina Wagner, que era la coordinadora, una ayudante que tenía el curso, Federico Batti como estudiante de posgrado del curso, y acá está nuestro jefe, está acá, el delegado del curso. Y me entregaron este diploma. Lo muestro por cariño, lo muestro por esa cuestión de es tan linda la gratitud también. ¿Y cómo los respondí yo después? Una vez que todo el curso terminó, todos habían dado sus exámenes, podían seguir, y siguieron obviamente cada uno. Mira ahora dónde llegó el doctor Gese, pediatra, reumatólogo, creo que está a cargo del director del servicio de pediatría, y haciendo cosas. Pero hicimos una tertulia en la ciudad con los estudiantes ya con una relación absolutamente de amistad. Ya no había nada por medio. Ya todos habían pasado el curso, inmensa mayoría la había probado. Entonces nos juntamos. Yo quiero leer algunos párrafos y les entregué esta especie como de mi herencia. Y se las dediqué a cada uno con su nombre. Dice: gracias por venir hoy a este encuentro de gran significación para mí. Quizás al terminar esta charla comprendan lo que significa para mí el haber caminado juntos, haciendo camino al andar, compartiendo incertidumbres y alegrías. Con ellos hicimos este primer curso y que se me jugó. Los más viejos sabíamos todo lo que se jugaba. Si fracasaba el intento de convertir o de transformar una enseñanza absolutamente compartimentalizada, monodisciplinaria,
en una nueva y más humana, que es la integradora. Si falláramos, probablemente se iba a postergar por mucho tiempo, no solamente aquí, sino en otros lados. Por lo tanto, fue un caminar de algo, hicimos algo bueno juntos, que ustedes ahora lo están soportando, y se los cuento para que sepan y que le agradezcan al tío después, ¿no? Dice, he pensado que este encuentro debería realizarse fuera de las aulas universitarias. Ya nos fuimos a la ciudad, ¿no? en un salón que conseguimos por ahí. Quise que esta tertulia se hiciera en la ciudad, como un símbolo que la universidad está allí donde estemos, y que el espíritu universitario que habita en nosotros llegue al mundo. Porque creo conocerlos lo suficiente. Siento que estoy rodeado de auténticos universitarios. Aquí está, pues, la universidad. Estamos fuera del campo, por supuesto. La universidad no son los edificios, son las personas. Y este es un acto universitario, aunque se haya realizado fuera de la universidad. Pues la universidad son las personas que viven y dan testimonio del espíritu universitario. Y la universidad está allí donde ellos estén. Con el correr del tiempo y sin darnos cuenta, nos hemos venido acostumbrando en las universidades a falsas ceremonias, tergiversadoras de su verdadero contenido. Hablando ante un grupo de profesores y estudiantes universitarios españoles hace ya varios años, señalaba que la idea de futuro está en la esencia misma de la educación y que la vida, en cambio, es lo aquí y lo ahora. No obstante sus distintas temporalidades, y naturaleza, educación y vida están íntimamente asociadas. No se educa para sobrevivir, sino para vivir intensamente y hacerlo de esa manera para siempre. Y si vivir intensamente importa, el para siempre importa aún más. Cada vida humana es un proyecto único e irrepetible, un solitario rasgo común a los otros proyectos humanos debería ser esto de vivir siempre intensamente. El principal objetivo de la educación debería ser el de dar las herramientas para descubrir nuestro proyecto y la fuerza espiritual para intentar desarrollarlo, para hacer lo que escondemos. Tanta gente que se mueve sin dar la luz, o sin siquiera saber que existe, solo sobreviviendo. Y el documento sigue, lo tengo todavía, si a alguno le interesa leerlo, las cosas más o menos siempre tienen, pues me mandan un correo y eso. Frontera de las murallas. Las que ustedes van construyendo sin saberlo, con la ayuda de los profesores, quienes también viven estas murallas. Y pasaremos toda la vida atrincherados. ¿Les gustaremos alguna vez estar en la tierra de nadie o en el territorio del otro? Pasaremos la vida solo sobreviviendo sin vivir intensamente. No vamos a apartar mucho de esto, pero ahora entramos un poco en el terreno del tema de hoy. Esta es la última clase de este curso. Que originalmente la dábamos un poco antes de tratar el tema de la esquizofrenia. Pero en realidad el tema de la conciencia, obviamente tiene que ver mucho con la esquizofrenia. Pero después pareció
mejor idea darlo al final para dejar algunos pequeños mensajes. El lago Turkana, bien llamado la cuna de la humanidad. Casi todos los fósiles, el Australopithecus, el Homo erectus, el Afarensis, nuestros ancestros han sido descubiertos en las cercanías de este lago. Y este es el lago. O sea, ¿sí? Es como aquí venimos. Yo voy a pedir que hagan un poco de esfuerzo en estos próximos minutos y tratar de imaginarse cómo era el panorama de nuestro querido planeta sin homos. Vale la pena aclarar, en los tiempos que corren, homos, hombre, es la especie. El género es varón y mujer. De manera que cuando uno dice hombre, se está refiriendo a la especie, no al género. Imaginarse esto antes de la emergencia de la conciencia. Uno puede partir inclusive de las moléculas vivientes, entonces hablar de 4.000 millones de años, pero en realidad siempre me pareció para esta temática más bien hablar de cuando aparecen los primeros mensajeros, los primeros mensajes. Las esponjas son multicelulares, que visto a simple vista son muy fome. Porque todas las células son prácticamente iguales, pero forman una unidad. Es una esponja. ¿Y cómo es que se da esa unidad? ¿Cómo se enteran ellos que son parte de una unidad, de una familia? Pues por los mensajes que se envían. Y los mensajes son prácticos, no son nuestros visuales. Las primeras cartitas que se enviaron de una célula a la otra fueron prácticos. Las esponjas, que son las células, ¿sí?, los organismos que empiezan a actuar como unidad a pesar de su relativa complejidad, pues hacen más o menos su aparición hace 1.000 millones de años. En todo este periodo, de 1.000 millones hasta 500 millones de años atrás, o antes de ahora, como sea, que fue próximo, se empezaron a desarrollar las protoneuronas, las neuronas ancestrales, que empezaron a establecer comunicación entre las células, que obviamente no eran neuronas. Y primero aparecieron las neuronas por varios millones de años, y después empezó a aparecer la comunicación entre las neuronas, después de la sinapsis. 500 millones de años atrás, otro gran salto, aparece el anfioxo. El anfioxo es el primer cerebro que aparece en la evolución. Hasta no hace mucho tiempo los tres grandes fenómenos que han llamado la atención a la ciencia global ha sido la cosmogénesis, la biogénesis y la angiogénesis. Ahora está abriéndose paso un poquito un fenómeno que al menos a mí me ha importado, que es el de la cerebrogénesis. ¿Cuándo aparece el primer cerebro?
con la aparición del primer cerebro, obviamente, que impulsa la evolución, el cambio de su pensamiento. Parece como en la Frioxos. Al final, a la doctora Llobet, que es psiquiatra especializada sobre todo en esquizofrenia, siempre le encantó la historia de la Frioxos. De paso, en el caminar juntos estos años, todos los profesores de las distintas disciplinas, poco a poco nos fuimos haciendo amigos, nos fuimos comprendiendo uno al otro, nos fuimos escuchando unos a otros. En todos los primeros años, los 12 profesores, casi todos venían a las clases para que los estudiantes estuvieran disponibles y que las preguntas fueran preguntas libres, que nunca más hubiera preguntas cautivas por una muralla de una disciplina. Y en ese escucharnos unos a otros fuimos aprendiendo. Yo aprendí montones de mis amigos psiquiatras y neurólogos y neurocirujanos. Y ellos aprendieron su poco de ciencias básicas. Y les fueron tomando, o les fuimos tomando el gusto a este caminar fluido. Y eso fue siendo transmitido a los estudiantes. La verdad es que escuchar a los estudiantes en los exámenes finales era un placer. Y sigue siendo un placer, aunque para ustedes sea una pequeña tortura. Y uno cierra los ojos y dice, sí, ocurrió mi minuto. En el tema que les toca, pues lo desarrollan. Y van y se mueven con agilidad y con naturalidad, como hay que moverse, desde la anatomía, la molécula, al síntoma del paciente, y de vuelta a la fisiopatología, y el tratamiento lógico, el fármaco lógico, porque sí, ¿qué está haciendo? ¿Y para qué es? Y entonces, y vuelvo al paciente, lo miro al paciente, pero estoy pensando sobre qué le está pasando en su sistema de apnea. Es decir, esta cosa que es invisible, porque en realidad el ser humano es invisible, uno no puede estar fragmentado. Es una unidad única, infragmentable, aunque nos hayamos pasado siglos fragmentándolo. Esto era una pequeña acotación sobre esto de cómo fuimos poco a poco nosotros derribando nuestras propias murallas para encontrarnos con nuestros colegas y amigos. Eh, 250 millones de años pasaron desde acá hasta acá, hasta que durante esos 250 millones de años, el único especie que tenía un cerebrito vivió solo, por 250 millones de años. ¿Y dónde vivió? En el fondo del mar, en el fango del fondo del mar, donde no llega la luz. Allí reinó por 250 millones de años el primer ser humano. ¿Y qué pasó para que de los invertebrados cuyas neuronas estaban organizadas o están organizadas en estratos se pasara a esta revolución del cerebro, en que ahora hay un sistema centralizado, con cerebro y tubo neural, no más ya ganglios, sistema nervioso centralizado? ¿Qué ocurrió para que esto cambiara? Siempre el rol del profesor plantea las preguntas propias y combatirlas. Yo creo que no se sabe qué pasó, se intuye un poco.
que hizo dar el salto en la evolución. Y aparece acá, 250 millones de años después, los peces ciclóstomos, que son vertebrados cordados, de los cuales hay, por épocas hay una sala de armodiocas acá, en los pantanos, en las inundaciones que están en la salida sur. Hay unos pocos lugares donde hay ciclóstomos en el planeta. Y tuvimos la maravillosa oportunidad de tenerlos cerca y de investigarlos en las cosas que nos importaban. Fue de grandes saltos. Estaba hablando de 1.000 millones, 500 millones, 250 millones. Solo 5 millones de años atrás. El primer vestigio del Homo virtualmente recién nacido en la evolución. Este es el anfioxo, que está en ciertas partes de ciertos mares, sobre todo en el Mar del Norte, cerca de la península de General. En la oscuridad del fondo del mar, sumergido en el fango, reinó por 200 millones de años el anfioxo, como la única especie poseedora de la gran nublar del cerebro. El anfioxo, que tengo una idea, este es el anfioxo, que es la mano de un investigador, y a su vez el cerebrito que tiene poco más de 1 milímetro. Y es una pequeña cavidad alrededor de la cual están las células especializadas en casi todas las funciones esenciales. Hay 4 fotoreceptores. Nosotros tenemos millones de fotoreceptores, pero el anfioxo tiene 4. Y de todo tiene poquito, pero lo tiene. Y como no puedo dejar pasar la última clase sin mencionar el órgano subcomisional, en una oportunidad, bueno, una parte de mi vida la pasamos estudiando esta glandulita del cerebro y purificando su secreción. Y con la sala hicimos una cosa fantástica. Ella la hizo, que fue hacer anticuerpos contra la secreción de esta glándula cerebral. Y con esos anticuerpos, pues yo después me dediqué a viajar un poquito por el mundo. Y entre ellas fuimos al Instituto de Cristina Berg, que es el Instituto de Biología Marina en el Mar del Norte, que depende de la Royal Society de Suecia, donde se descubrió por primera vez el anfioxo. Y el anfioxo, que se pensó por mucho tiempo, se conocía que era un gusanito. En el año 1935, unos zoólogos alemanes efectivamente descubrieron que tenía un cerebrito. Y a partir de ese momento se transformó en una de las novedades más importantes de investigar. Y en ese centro de Cristina Berg, que son varias islas, en una de las islas hay un edificio que está la biblioteca, solo con los hallazgos sobre la anfioxo. Una biblioteca, solo con los descubrimientos de investigaciones sobre la anfioxo. Pues ahí llegamos a estos valdivianos con nuestros anticuerpos a ver si esta proteína que nosotros habíamos descubierto pues se producía en el anfioxo, porque si estaba en el anfioxo era el consumo. Si estaba en el anfioxo porque había sido importante. Y pues lo que descubrimos que en realidad sí no estaba solo en 4 ceros, estaba en 20 ceros. Cierro paréntesis sobre esta historia. Pero no se puede hablar de cerebrogénesis sin hablar del anfioxo. Muy a grandes saltos. Obviamente todo este fenómeno, este proceso,
implica un curso per se sobre el origen y la evolución del cerebro. La aparición del hombre y por lo tanto la aparición de la autoconciencia. Tres individuos dejaron hace 3,6 millones de años sus huellas en el lodo volcánico, luego especificado de la historia. Este fue también un regalo. La ceniza volcánica todavía fresca fue pisada por estos ancestros. Después se petrificó y la huella quedó petrificada. Y esas huellas son las primeras huellas de las que hay conciencia, de aquellos que eran 3 homos que iban caminando. Y por la forma del pie, el tamaño y la impresión en la huella, eran una mujer, un varón y un niño. Y seguramente que estaban solos. Sí, probablemente eran los primeros. ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? Hablaban entre ellos. Ahora sabemos que probablemente no hablaban. El lenguaje aparece después. Pero sí se comunicaban de otra manera. No sé, con las palabras. Eran una familia. Probablemente sí eran los únicos. Eran los únicos en ese panorama casi virgen de conciencia. Eran el comienzo de una especie más, en apariencia, pero dotada de propiedad absolutamente nueva. No debía ocultarse en ellos una fuerza prodigiosa, ser la vida llevada al límite, su estado más complejo. Para Taylor de Jordan, son al menos 3 infinitos sobre los que el mundo está construido espacialmente. Lo infinitamente pequeño, lo infinitamente inmenso, pero también lo infinitamente complejo. A ello habría que agregar las profundidades del tiempo, que agregaría un cuarto infinito, lo permanentemente cambiante. Cada infinito tiene su propio efecto. Los cuantas en lo pequeño, la relatividad en lo inmenso. ¿Cuál es el efecto de lo inmensamente complejo? La vida aparece como el efecto de esa complejidad. ¿Existe en los vivientes un órgano mejor que el sistema nervioso, cuyo grado de complejificación podría emplearse para seguir el rastro al eje de la complejidad hasta la emergencia de la conciencia, especialmente de la autoconciencia? No, parece que no hay. Algo más. Los estudios genéticos de proteínas de la sangre humana, del chimpancé y el gorila, sugieren que la línea homínida se desvió de los simios africanos hace unos 7 millones de años. Estas son los distintos registros de especímenes humanos y que se han ordenado por la capacidad de la cavidad craneana. El cerebro es un reflejo de esa capacidad craneana, el tamaño del cerebro. Y por lo tanto el peso, no la complejidad del cerebro, pero sí el tamaño. Y este es el que tiene, el Australopithecus afarensis, el cerebro más pequeño.
y el Homo sapiens sapiens que vendríamos en nosotros, que tiene el cerebro más grande. Ordenados de esa manera y estudiados, haciendo un plotting de peso corporal versus millones de años y el peso cerebral versus millones de años, pues a lo largo de toda la evolución de estos casi 5 millones de años, el cuerpo aumentó 26% por cada millón de años de evolución, pero el cerebro aumentó por el 3%. O sea, el cerebro creció el doble a lo largo de toda la evolución y fue. El aumento promedio del peso cerebral por unidad de tiempo fue constante, como lo muestra esta línea de evolución. Esta línea de crecimiento se ha mantenido constante por 3,5 millones de años. Acá está la Farensis y acá está el Homo sapiens. Seguirá proyectando la paradigma. Seguirá apareciendo otra subclase, subsapiens, con un cerebro de unos 700, unos kilos. Eso nosotros no lo vamos a ver. Pero lo que sí nos tiene que mostrar, es que sí nos pregunta, es que nosotros como especie estamos evolucionando. El Homo es la única especie, amigo, que autoevoluciona. Y lo ha hecho sustancialmente en un corto periodo, 5 millones de años. Y lo otro que nos muestra esto, no cometamos los errores del pasado, nos sintamos el centro del universo, o el centro del tiempo del otro, o que somos el producto final de la evolución. Eso es no aprender lecciones, eso es soberbia, eso falta humildad o ignorancia. Porque estos datos, sí, interesantes, uno de los datos que es interesante, que sacan lecciones para la vida de cada uno, para el hoy, aquí y el ahora. En este cambio, desde el Australopithecus al Homo sapiens, el cerebro creció 4 veces. Y lo que creció fundamentalmente fue el lóbulo frontal y la neocorteza. Por conectar un poquito con la clase de nuestro amigo o de los que dieron un poquito a hablar acerca de los neurolépticos. Simplemente lo tomo como herramienta para alguna pregunta. Podríamos hablar de los neurolépticos, pero también podríamos hablar de los antidepresivos. No con la L-Dopa del Parkinson, por eso es más fácil de comprender. Y uno sospecha que los neurolépticos actúan a nivel de la sinapsis dopaminérgica, no de los ganglios de la base, sino del sistema límbico de la corteza celular. Y sospechamos más o menos lo que hace a nivel de la sinapsis. Pero ignoramos lo que sucede en el sistema límbico, en la corteza celular. ¿Qué está ocurriendo en un paciente esquizofrénico al cual se le está administrando neurolépticos?
Desconocemos lo que ocurre en el lóbulo frontal y en realidad en todo el cerebro. Y si seguimos, en realidad desconocemos lo que está pasando a todas las personas. Sabemos que tiene un efecto positivo, pero ¿qué está realmente ocurriendo? ¿A qué nivel? ¿Qué es lo que aumentó, qué disminuyó, qué cambió cuando la persona, con una psicosis, entre otras formas de tratamiento, o además de como parte del tratamiento, toma un fármaco? ¿Cómo se dio el salto desde el fármaco a la sinapsis y de la sinapsis al fenómeno de la conciencia? Porque esencialmente la esquizofrenia es un trastorno de la conciencia. Pero hoy sabemos que los pacientes esquizofrénicos, si bien nunca se van a curar de su enfermedad, pueden tener una vida humana lo más cercano posible a una vida humana, que la vida en sociedad. ¿Dónde está la frontera entre el efecto del fármaco y el efecto que obviamente tiene a nivel de la conciencia? ¿Dónde se produjo el cambio? ¿Dónde está esa frontera entre un fármaco que tiene una estructura química y la conciencia que no tiene una estructura química? Hay dos personas que yo aprecio y admiro, que es Popper y Eccles. Popper, un gran filósofo de la ciencia inglés, viviendo hace muchos años, y Eccles, un neurobiólogo que ganó el premio Nobel por sus hallazgos en la sinapsis. Y que una vez que los dos estaban retirados, pero muy sanos y muy motivados, pues empezaron a juntar. Y la vida les permitió caminar juntos 15 años, como filósofo y neurólogo científico. Porque le interesaba esto de la frontera. No solamente caminaron y escribieron un libro maravilloso juntos, organizaron un simposio internacional, y estaban haciendo para compartir las dudas, para ver, a ver si podemos, al menos no tener claras las respuestas, pero sí las preguntas. A ver si podemos hacernos algunas preguntas. Popper, que ya venía trabajando el tema por su lado como filósofo, en que había propuesto estos tres mundos: el mundo uno, el mundo de la materia, es decir, de lo material, en este caso el cerebro. El mundo 2 es el de la conciencia, con sus sentidos externos e internos, y el mundo 3 es el de la cultura, la herencia de la humanidad. Y ellos hicieron este esquema en uno de sus libros. Acá está el cerebro, acá está la conciencia, y acá está la frontera, o interfase. Y la conciencia con sus sentidos externos y sus sentidos internos. Los externos que le llegan por vía cerebral, ¿no? Como la luz, el color, el sonido, el olfato, el tacto, el color. Pero están los sentidos internos, que vienen de la conciencia, lo que eso significa, son los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, los sueños, las imágenes, las intenciones. Esto tuvo un gran aporte por un grupo de neurocirujanos
Es un bonito ejemplo. El instituto de Sigmund Freud de Viena, lo que son las tradiciones del instituto. Ese instituto, el primero, uno de los grandes que lo dirigió fue Charcot, gran neuroanatomista. Ustedes lo conocen como corte de Charcot, ¿no? Charcot era un neurólogo, un mexicano, una persona, ¿no? Y a Charcot en ese instituto lo sucedió Freud, Sigmund Freud. No sé qué vino después, pero sí sé que en los últimos años ese instituto, que es un instituto multidisciplinario en el ámbito de las neurociencias clínicas, el grupo de neurocirujanos de allí pues descubrió que los pacientes con una lesión del cuerpo calloso, para hacer la historia muy breve, en que el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho quedaban desconectados, las pocas personas que juntaron de varias partes del mundo allí para estudiarlas, porque es muy raro, o por un accidente que rompe el cuerpo calloso o por un tumor. Una de esas personas, si se mostraba su foto en el campo visual derecho, era una foto antigua. Ese soy yo, cuando cumplí años hace 20 años atrás. Entonces se la ponía en el campo visual izquierdo y le llevaba luego derecho. No se reconocía. No sabía quién era. Eso fue un uso muy fuerte, una para esta visión de los dos hemisferios que tienen funciones distintas. Y además, para que en realidad esta frontera está, no en cualquier lado, está en el hemisferio izquierdo. El desafío es hacer un esfuerzo transdisciplinario de tal manera que nos encaminemos paso a paso hacia la lejana y oscura frontera entre el mundo material del cerebro y el mundo inmaterial de la conciencia. Es el desafío. Pero ese desafío no se logra con un esfuerzo pequeñamente disciplinario, o inclusive poco disciplinario. Se logra un esfuerzo tan disciplinario. Y en algunos lugares lo están intentando. Y si esa frontera realmente existe, y alguna vez llegamos a ella, y descubrimos cómo se da el salto de un mundo a otro, aún nos quedará por descubrir lo más esencial. ¿Qué sucede en cada uno de los mundos cuando un evento particular atraviesa la frontera en su dirección? ¿Qué pasa realmente en nuestra conciencia ante la vista del ser amado? O más aún, solo al recordarlo. De tal manera que despierta en todo nuestro ser un sentimiento de ternura. ¿Qué es lo que aumentó? ¿Qué es lo que disminuyó? ¿Cuál fue el mensajero y el mensaje que atravesó la frontera? Además, con esto de la imagenología ahora, pues esto es así. Es decir, el hecho, el fenómeno es así. Hacemos resonancia magnética funcional. Piense en un paisaje que le gusta especialmente y se activan una cantidad de resonancias. Piense en su ser amado, pues se activan otras. Y la sangre va allí, porque cuando se activa el cerebro aumenta la circulación sanguínea, el flujo sanguíneo, por eso se puede medir. O sea, ante solo pensamiento, la función cerebral cambia. Y viceversa. La función cambia, la función cerebral retroalimenta al mundo de la conciencia. Y viceversa, ¿qué sucede en las neuronas del hipocampo para que lo aprendido se transforme en un recuerdo? ¿Y qué es un recuerdo?
una nueva molécula o una nueva relación. Yo he asistido a muchos congresos en mi vida. En muchos de los congresos había simposios sobre mí. Y se ha avanzado montones a nivel neurofisiológico. Pero nunca escuché a nadie que planteara esta pregunta. ¿Qué es un recuerdo? No se almacena. ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se aloja el recuerdo? ¿Es una molécula? ¿Es un RNA mensajero? ¿Es una relación? ¿Qué es? ¿De dónde lo rescata nuestra conciencia para rememorarlo? ¿Y a dónde lo lleva? ¿Qué sucedió para que la conciencia tomara conciencia de sí misma y diera el paso extraordinario, fenómeno de la autoconciencia? Para Popper, el surgimiento de la conciencia en el reino animal es quizás un misterio tan grande como el origen de la vida. No obstante, hemos de concluir, a pesar de la dificultad impenetrable, que es un producto de la evolución. Para McGee, sentimos que de algún modo el agua del cerebro físico se convierte en el vino de la conciencia. Esto como parafraseando el milagro de la conversión del agua en vino. Pero estamos por completo inhábiles acerca de la naturaleza de esta conversión. Las transmisiones nerviosas parecen un tipo inadecuado de material para traer la conciencia al mundo. El problema mente-cuerpo es el problema de entender cómo se produce el milagro. Para Teilhard de Chardin, la reflexión es el poder adquirido por una conciencia de replegarse sobre sí mismo y de tomar posesión de sí mismo. No ya solo conocer, sino conocerse. No ya solo saber, sino saber que se sabe. Gracias a esta individualización de sí mismo en el fondo de sí mismo, el ser viviente, hasta entonces distribuido dentro de un ciclo difuso de percepciones, se constituye por primera vez en un centro en que todas las experiencias se entrelazan. Es otro mundo el que nace, el de la atmósfera, la capacidad de abstracción, la libertad de optar, la creatividad, la previsión hacia el futuro, los sueños de amor. Todas estas actividades de la vida interior son la efervescencia del nuevo centro constituido. Un poquito entre paréntesis. ¿No es acaso que esto es lo que está esencialmente alterado en el esquizofrénico? Para Frédéric Vincent, la conciencia reflejada, la autoconciencia, es propia del sujeto que se reconoce como tal. Es la vivencia de la subjetividad o la subjetividad vivida, que también es subjetividad compartida. El encuentro con el otro es posible porque la subjetividad se manifiesta. Los sentimientos fluyen desde la conciencia y se transforman en emociones. Esto lo vimos cuando hablamos de ánimo. Que nuestro cuerpo refleja para que el otro se dé cuenta que el encuentro me ha emocionado. Y así, a través de la mirada luminosa y el corazón latiendo un poco más rápido, el fruto más exquisito de la evolución humana, el amor, sale desde la intimidad de la conciencia hasta alcanzar a ver. Esa es la conciencia, y mi conciencia. Pero hasta ahora estamos ahora como intelectualmente, ¿no? Una clase de conciencia, la conciencia. No, ahora les dieta. Cada uno, y mi conciencia.
mi conciencia. Hay que ir al campo, a la montaña, al camino, y allí visitar nuestra conciencia y volver luego a la sociedad para vivir en ella. Vivir aparentemente como todos, pero sentir un mundo. Entre las urgencias de cada día, la mayoría impuestas, hay que hacer altos en el camino, detenerse, reflexionar, meternos hacia adentro, visitar y revisitar nuestra conciencia, y desde allí tratar honestamente de ver cómo lo estoy haciendo. Si sigo fiel a mis propósitos, mis ideales, o si he ido imperceptiblemente renunciando y olvidándome de ellos. Si las circunstancias fueron más fuertes que mi fuerza, mi voluntad y mi determinación. ¿Para qué encontrarme conmigo mismo? ¿Para qué visitarme? Para que mis propósitos, mis sueños, mis ideales se mantengan a través del tiempo y lleguen a mi adultez y a mi vejez, con ello dándole sentido a mi vida. Para ir explorando y descubriendo y desarrollando mis talentos. Porque mientras más me conozca a mí mismo, mientras más esté en paz con mi conciencia, mi encuentro con los demás será más profundo y mejor podré servirlos. El verdadero encuentro con el otro es solo posible cuando lo hago desde la intimidad de mi conciencia. Así que con ello pierda la maravillosa privacidad de ella. Salgo al encuentro del otro. Y el otro, sea un estudiante, un paciente, un amigo, lo percibe. Y allí empieza otro. ¿Para qué visitar mi conciencia? Para ir logrando la plenitud humana, que no la felicidad. Para vivir intensamente, aunque el precio que se pague por ello sea alto. Porque no se puede ser intensamente feliz sin también sufrir con el ser. Un espíritu exquisito estará siempre cubierto por una piel sensible. Y el dolor fraterno y solidario lo visitará, lo revisitará, pero también lo tocarán las alegrías del otro. Y en nuestra serie personal de instantes habrá algunos que marcarán al resto y los llenarán de sentido. Como espero que sea este. ¿Para qué siempre visitar mi conciencia? Para andar en el meollo de la vida, para que en el instante de mi muerte mire hacia atrás y me dé cuenta que he vivido y que valió la pena. El visitar y revisitar nuestra conciencia
permite avanzar en las honduras de nuestro espíritu, descubrir cada día nuevos horizontes, no perder de vista en él al hombre, pero por sobre todo permite dar sustancia a nuestras esperanzas. No son esperanzas ajenas las que hay que formar, son las propias. Pero hay algo superior a la esperanza, y sin la cual esta no tiene sentido: el amor. Poco a poco, a lo largo de la vida, uno se da cuenta que para crecer no se trata de pensar mucho o de saber mucho, sino más bien de amar mucho. Hablar del amor en la universidad produce cierto pudor, no frecuente, cierta incomodidad. ¿Qué está hablando? El viejo profesor, aquí en esta aula. Creo que no solo es bueno, sino que es necesario hablar del amor en la universidad. ¿Por qué no hablar en la universidad de aquello que es esencial y central en el ser humano? El formar a los estudiantes, el esfuerzo por develar a los conocidos, el aliviar el dolor de un enfermo, ¿no son acaso actos amorosos? O deberían ser. Quiero leerles un párrafo del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que dice: cayendo el alma en cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la vida eterna es estrecha, que las cosas del mundo son vanas, que todo se acaba y falta como el agua que corre, el tiempo incierto, y conociendo que gran parte de la vida se ha ido en el aire, y que pudiendo ser tarde para remediar el daño, renunciando a las cosas sin dilatar un día, con ansia salida el corazón herido, comienza a invocar a su amado y dice: ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras de ti clamando, y eras herido. Y lo siguió buscando. Y sigue en otras partes del Cántico Espiritual: o bosque y espesura plantadas por las manos del amado, o prado de verduras, de flores de esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Si por vosotros ha pasado. Sopla una brisa en la noche. ¿Cómo se levantó? ¿De dónde viene? ¿Dónde va? Nadie lo sabe. Nadie puede forzar a que sobre él se pose el espíritu, pero cuando se posa, lo percibe. Y podrá optar libremente por aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, podrá empezar a vivir la única experiencia que nos humaniza. Ante la naturaleza, ante la belleza, ante la música,
Nos sentimos presas de la nostalgia y de un deseo de expandirnos. ¿Qué lleva a seres desconocidos a acercarse cálidamente por el solo hecho de compartir un mismo atardecer o un mismo concierto en el jardín botánico? Solo podemos progresar hasta el final de nosotros mismos, uniéndonos a los demás, de tal forma que desarrollemos un aumento de la conciencia. De aquí surge el sentido profundo del amor, que nos empuja a asociar nuestro centro individual con otros centros elegidos. Y es que el encanto esencial del amor consiste en completarnos unos a otros. Estos son algunos de los anuncios que manda la universidad de conciertos, que tenemos toda la semana, uno o dos, y que siendo esta una ciudad universitaria, con las dos universidades están más de 15.000 alumnos, pues esta salita de los conciertos están plenamente vacías. ¿Por qué no ir a un concierto de repente? Regalármelo como una oportunidad para estar allí sentado en silencio, que la música no penetre y que penetre muchas otras cosas más en mí, y después de una hora salir un poco cambiado. La invitación es a que busquen estos momentos de encontrarse con ustedes en un concierto, en la maravillosa naturaleza de la tierra, caminando por la orilla del mar, por el bosque, simplemente estando sobre la ciudad. Pero búsquense. Lo mejor que les puedo decir, después de este viejo profesor, en su última frase y en su última frase. Les dejo con eso. Muchas gracias. Trasciende a la biología. El doctor Esteban ha hecho un repaso efectivamente de lo que ha sido la pasión de su vida, que ha sido educar, investigar, buscar. Es una clase en la que uno queda absolutamente conmovido y hacia adentro. Seguramente ese salir a caminar fuera, donde a uno le van a llegar todas las reflexiones. Sin embargo, los estudiantes no han querido ser ajenos a este momento, ¿no? Y sé que tienen preparado para ti, a modo de agradecimiento por la conferencia, por el apoyo para acompañarnos a lo largo del curso, un pequeño regalito. Así que te dejo con ello. Sabiendo el amor que tiene Esteban por la música y efectivamente el significado de esta clase para todos nosotros, especialmente para ti, está preparado una pequeña presentación.
casual. Que va a parar en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago el niño vio el alma mía. Miseria se alejó, se anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la letanía. Soy hecho en muy inquieto, señores oyente. Y el otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en pura cautín, lo veo en un jardíncillo. Mis manos en maicecillo saludan el pelequete. Incluso en tequila que recoge unos pececillos. Rosendo un día de cruzar una esquina y el otro en la quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Y enderezó mi marcha la cuesta hecha campos. Debió ser que en Graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma de Barbacero. Mi riñonada en Cabrero destruyó una caminada. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Diego para nacimiento una bañada de plata. Desembarcando en Río se vio a la violeta para sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de chirigüe le vino a dar un concierto. Desembarcando en Río se vio a la violeta para. Desembarcando en Río se vio a la violeta para. Gracias a todos por acompañarnos. Si quieren conversar con Esteban, mañana en el Club de Neurociencia, va a estar con nosotros. ¿Ya? Sería ir a adquirir su regalito para que así también lo podamos compartir. Los chicos lo han preparado con mucho, mucho cariño, que les queda en el corazón, pero lo que tú les has entregado a todos y que nos has entregado a todos durante este tiempo. Mucho amor. Y que todo lo que venga para adelante que sea muy sencillo. Que lo que venga para adelante sean nuevos sueños, nuevas esperanzas, nuevos encuentros, y que acá tu mensaje siempre va a estar presente. Creo que si la vida del hombre se mide no solo por los proyectos y por los feitos y las publicaciones que hace, si se mide por los efectos, efectivamente el doctor Esteban ha dejado y ha sembrado y está cosechando. Ahora, al término de su carrera académica, todo el cariño que él mismo ha entregado. Así que solo agradecerte por estar aquí hoy con nosotros y por todo el cariño.
Gracias. Gracias. Para salir. Debería ser una canción. Oye, no me hables de tu film. Una foto con el actor Clásico perro. Ah, por supuesto. Vamos todos. Belleza. Ahí está. ¿Y dónde dejar la foto? No sé. Oye, hermano, que no me ahí, ¿no? Uy, uy, uy. Oye,